Buenas noches a todos. Estamos una vez más en nuestro podcast de Sin Café. Es imposible agradar a Dios. Seguimos con nuestra serie de héroes de la fe. Regularmente leemos la Biblia y leemos a personajes como Abraham, como Job, Moisés, Sansón, personajes de la historia de los cuales a través de su vida aprendemos. Vemos sus errores, vemos sus luchas, vemos sus triunfos, cuando fueron obedientes, cuando fueron desobedientes, y de todas sus vivencias siempre aprendemos. Dios hablaba a mi corazón que en estos tiempos hay hombres que también son héroes de la fe, hombres que viven por Dios, le sirven a Dios, y tenemos que voltear a ver a sus vidas también para aprender de ellos, y creo que pueden inspirarnos también para nosotros ser hombres o mujeres de fe. El día de hoy me acompaña el pastor Roberto. Roberto, bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias Brasil por haberme invitado. Pues gracias por haber aceptado. La verdad es que ya tenía mucho en mi corazón el que me acompañara. Personalmente lo considero un hombre de fe, un héroe de la fe. Para los que no saben, uh, conocí a Dios gracias a la vida de usted, pastor, ahí en un campamento. Me tocó orar por mí y bueno, tuve mucho aprendizaje a través de la vida del pastor Roberto, lo cual agradezco y siempre es algo que voy a honrar y valorar. Pero bueno, hoy se trata de usted, de sus vivencias. Ah, Vamos a comenzar, pastor, a platicar. Platíqueme actualmente qué hace usted, quién es Roberto Bueno. Bien, precisamente en estos días ha estado pasando por ahí el tema acerca de la identidad y al revisar todo eso, pues al punto al que yo llego es que simplemente pues soy un hombre hijo de Dios y de ahí en fuera pues lo que Dios me ha permitido lograr, pero básicamente pues considero que soy un hijo de Dios por causa de que en su momento pues acepté a Cristo, en su momento vine a ser parte del reino de Dios y por el conocimiento de la palabra pues entiendo que eso es lo que soy, un Ujú. hijo de Dios. ¿Y qué es lo que Dios le ha logrado tener? Bueno, dentro de todo lo que Dios me ha permitido, pues algo que está muy presente en mí, pues es una familia. Un matrimonio y una familia, pues nuestro matrimonio pues ya tiene los 18 años y pues nuestro hijo mayor pues ya anda por ahí. Perdón, tenemos 19 años de casados Ujú. y mi hijo ya tiene 17 años, mi hija tiene 15. Y bueno, en el entendimiento que la palabra de Dios te da, pues Él te muestra, ¿no? Que en primer lugar Dios, después tu esposa, después tus hijos. Entonces, si algo me ha dado Dios, pues son ellos como familia. Y pues enseguida una congregación en donde pues ahí estamos. Es mi principal enfoque, mi familia y nuestra congregación. De ahí en fuera, pues también tengo un trabajo secular. Soy maestro en Certicien desde hace 6 años. Mm. Imparto física ahí y trabajo pues con jóvenes en el turno de la mañana. Ahorita tengo 4 grupos a mi cargo y pues echándole ganas con ellos, pero como dije, mi familia, la iglesia primero. ¿Te ha sido difícil compaginar todas estas actividades? Dios, la familia, los hijos, la esposa, el trabajo secular, ministerio. No se me hace difícil, lo que hay es que sí es quizás cansado. Si quiero atender bien como se debe a mi familia, a la iglesia y a este trabajo, va a ser cansado físicamente, pero difícil no me parece porque, bueno, en lo que es el pastorado ya tengo algunos años, pudiera decirse que un poquito de experiencia y pues en lo que es la cuestión laboral, en lo que es la docencia, pues tengo alrededor de 20 años trabajando en eso. Mm. Entonces, no me cuesta trabajo porque
mm, ya tengo mis años ahí y aparte porque lo que imparto pues es algo que se puede decir que sí manejo. Ok, ese es el hombre actual. Vamos a retroceder en el tiempo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu entorno familiar? Nací en el poblado de Amado Nervo, Nayarit. Es ¿Para dónde está, Amado Nervo? yendo hacia San Pedro Lagunillas, es parte del municipio de San Pedro Lagunillas, como a 15 kilómetros de ahí. Ahí nací, soy el quinto de una familia de 6. Tengo hermanos solamente. ¿Varones? Sí, solo hombres, solo varones. Sí tuve una hermana antes de mí, pero ella falleció teniendo unos 2 meses de nacida. Entonces, pues fue mi crianza allá. Allá cursé hasta nivel de secundaria. Soy hijo de un hombre agricultor, un campesino. Y pues mi estancia allá, pues tuvo sus ratos buenos, sus ratos no tan buenos. Este, y pues la intención era salir de ahí para venir a estudiar acá o en otro lugar, pero principalmente el plan era aquí en Tepic. Entonces, terminada la secundaria, pues era de vámonos. Había muchas cosas en contra que no eran pues favorables para que yo pudiera estar acá, pero hablé con mis papás, ellos gracias a Dios me escucharon, buscamos y buscaron la manera y gracias a Dios tenía una tía y su familia viviendo aquí en Tepic y ellos me aceptaron. Yo estuve viviendo con ellos como algunos 5 años. Todavía después de la prepa estuve viviendo otros 2 años más quizás. Entonces ellos y mis papás pues fueron el apoyo principal para que yo lograra estudiar la prepa y de ahí pues el tecnológico. Mm. ¿Y cómo era tu carácter siendo niño? Era tranquilo, sí en la adolescencia un poco, se manifestó algo de rebeldía, pero dentro de lo que cabe creo que fui de entre mis hermanos de los más tranquilos, no mucho conflicto con mis papás. Sí, ¿Había carencias? sí, era una de las cuestiones principales que yo tuve que enfrentar porque las carencias no eran como porque no se trabajara o no hubiera esfuerzo, más bien era por el despilfarro de mi papá, por la cuestión del alcoholismo. Mi papá, empezó con el alcoholismo yo creo que a los 16 años de edad Oh. y pues eso paró apenas hace, por así decirlo, unos 5 años. Mi papá ya tiene 84 años de edad. Y apenas hace 5 años. Sí. ¿Y cómo lo viviste siendo un niño, esa parte? Pues fue complicado, fue difícil porque hubo mucho resentimiento de mis hermanos hacia él y de mí también hacia él. Entonces, sí hubo un momento en el cual yo en mi desesperación y teniendo alrededor de unos 10 años de edad, pues sí, lo encaré Mm. y le reclamé y le dije, ¿para qué nos trajiste a este mundo si nos ibas a traer vestidos de esta manera y calzados así y con tantas carencias? No debiste haberlo hecho. Pero sí se lo dije con coraje, se lo dije con molestia, con resentimiento. Eso fue lo más que tengo marcado en mi mente que pasó entre mi papá y yo por causa de algo que yo veía como injusticia. Y eso pues no era solamente algo que me imaginara, era algo real que estuvo pasando durante muchos años y que también a mis hermanos mayores les afectó quizás más que a mí, porque ellos sufrieron más eso, la injusticia de ayudarle a trabajar con todo y cuando ya se recibían los beneficios mi papá Sí, a los bares. se malgastara todo. Y pues un sufrimiento tremendo de mi mamá.
por causa de esas injusticias, mucho pleito entre ellos, a palabras, nunca hubo golpes, mucho reclamo y momentos muy difíciles porque mi papá varias ocasiones llegaba a estar ebrio durante un mes. Wow. Entonces, en los momentos en los cuales él estaba tranquilo y no andaba así, pues sí, había algo de armonía en casa, pero todo se reactivaba o se ponía complicado cuando él volvía a lo mismo. Entonces, fueron muchos años con los cuales se batalló por eso y es una cuestión que pues algunos de mis hermanos no han superado Entonces todos tus hermanos se quedaron ahí. ¿Fuiste el único que se vino a estudiar a Tepic? ¿O algún otro también te siguió? Mm, ellos no estudiaron. De los 6, quien vino a estudiar fui yo. ¿Comprendías que era como, o lo veías como una forma de seguir adelante o como un escape de esa realidad? No, como escape, no, como una manera de seguir adelante, porque sí era como muy marcada la cuestión pues ahora lo puedo decir, del plan de Dios para mí. El que yo saliera de allá, pero no por resentimientos o eso, aunque la situación no era buena. Porque aquí tampoco lo fue. Cuando vine a estudiar aquí fue muy difícil mi estancia en la casa en la que estuve. ¿Por qué? Porque por causa de que mis papás económicamente no podían pagar lo que yo necesitara al estar en la casa con mi tía, entonces pues era como reclamos hacia mí por causa de que ellos no De tus tíos. apoyaban económicamente, era echarme en cara a eso, tus papás no nos dan nada y te tenemos que tener aquí, y cuestiones que yo tuve que soportar decididamente porque yo quería tener una carrera hecha. Entonces los 3 años de la prepa y mi estancia con ellos fue muy difícil. Me costó lágrimas, me costó sufrimiento, fue algo difícil. Entonces durante ese tiempo no pude trabajar. Ya cuando pude trabajar fue cuando terminé el CETIS. Ahí sí ya fue otra cosa, cambió mucho. ¿Ahí estudiaste en el CETIS? Wow. Sí, cuando terminé el CETIS, pues sucedieron cosas sorprendentes porque yo regresé al CETIS en el mes de julio, agosto para recoger mi certificado. Entonces mis papás me habían dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí. Tú sabes, ya te lo dijimos desde el inicio, desde antes de que empezaras la prepa, nosotros no te vamos a ayudar más económicamente, no podemos hacerlo. Y si tú quieres hacer algo más, ya corre por tu cuenta, tendrás que trabajar o lo que sea. Entonces, cuando vine a la escuela a recoger mis documentos del CETIS, cuando iba saliendo, uno de mis maestros me lo encontré allá a la salida y me dijo que si a dónde iba a seguir estudiando. Entonces le dije, no voy a estudiar ya. Me dijo, ¿cómo que no? No, ¿Eras buen estudiante? sí, siempre tuve de las mejores notas, tanto en el CETIS como en el tecnológico. Oh. ¿Y qué te dijo el maestro? Entonces él dijo, ¿pero por qué? Pues porque mis papás no pueden apoyarme económicamente. Pero tú tienes entrada, acceso al tecnológico sin que te cobren nada. El primer semestre o no. Pues sí, pero después con qué voy a continuar. Necesito trabajar. Y él me dijo, no, yo te voy a apoyar, ve, investiga y entra. Entonces, pues yo le tomé la palabra, es un maestro que está ahí en el CETIS todavía. Eh, era de, yo podía confiar en él, puedo confiar en él. Entonces, así inició. Yo tomé la decisión de ingresar. No me iban a cobrar nada en el primer semestre porque junto con él habíamos participado en un concurso de ciencias y yo quedé en segundo lugar y entonces eso te daba como el acceso al tecnológico sin cobrarte inscripción ni primer semestre. Ya después ya sí tenía que pagar la inscripción de cada semestre. Pero él mismo me consiguió que empezara a trabajar en CETICIEN en ese semestre. Remunerado.
Sí, y yo empecé a dar clases desde ese tiempo, desde los 19 años. Wow. Entonces estuve cubriendo un maestro con interinato en CETICIEM y de ahí ya al siguiente año él me apoyó para que empezara a dar clases en Prepa del Valle. Ahí ya tienes 19 años, más o menos. Sí. Y a lo que digo, pues siempre como muy centrado, muy enfocado. No, Sí, no. pues mi plan era estudiar, tener una carrera, una ingeniería, No. irme a No Guanajuato, te a llegaban, Querétaro. no te llegaban las tentaciones es que de los amigos, de la fiesta, del Sí, sí, alcohol, eso era otra cosa que a la par se estaba dando. Entonces, por ejemplo, yo tenía el plan de hacer una ingeniería y de irme a Guanajuato o a Querétaro y de ahí irme al extranjero. Mm. O sea, tenía todo eso en mi mente, en mis sueños y ese era el plan. Y ya se estaba dando todo eso. Entonces, pastor, comentaba de que estaba a la par esas tentaciones, pero ¿usted participó en eso Sí, desde la, la primera vez que consumí alcohol fue como a los 16 años, ya para terminar la secundaria. Y de ahí hasta los 23 años que conocí a Cristo, participé de eso. Y es algo pues increíble, ¿no? Porque enjuicié a mi papá y a fin de cuentas yo también estaba caí en eso. repitiendo el mismo patrón, verdad? Así es, entonces ya de el tiempo del tecnológico y yo creo que no antes, como a mediados del SETI ya era de cada fin de semana estar tomando. Entonces, si iba al poblado donde nací, había todo eso. O incluso ya cuando yo empecé a trabajar, pues tenía más la posibilidad de hacer eso, porque eso es una inversión de dinero. Sí. Entonces, pues ya lo tenía, ya podía hacer eso y podía tomar más decisiones por mi cuenta porque ya vivía una libertad un tanto, hasta se pudiera decir un libertinaje, ¿no? Más grande porque pues mi economía yo la suplía, ya no dependía económicamente de mis papás y era de... ¿Ya no vivías ahí con tus tíos? eh, todavía viví un poco de tiempo en el TEC, yo creo que la mitad de la carrera, unos 2 años y medio, y luego opté por salirme también, porque ya no quise estar teniendo conflictos con ellos, ya los había tenido, ya se había quedado ahí como que la relación no muy bien, entonces opté por salir. Mm. Entonces sí hubo esa serie de situaciones, sí viví un alcoholismo y al punto de llegar en algunas ocasiones a tener lo que se llama laguna mental por causa del alcohol. De no recordar qué Sí, pasó ni... así es. Y es algo bien terrible eso, es algo bien tremendo. Quien lo esté viviendo, yo entiendo eso y sé que el alcohol sí produce eso. Sí, claro. Entonces, viví ese tipo de situaciones, el estarme yendo muy bien en la escuela y teniendo planes y Llevado a todo, la par. pero viviendo también lo otro. Entonces, toda esa situación te va enredando y todo, pero eso no hizo que yo saliera mal en la escuela o que no le echara gana. Estaba muy atento a eso, pero a la vez bien. Viviendo esa dualidad, ¿verdad? Ujú. Ahí todavía, en toda esa parte todavía no eras consciente de Dios. O había algo, ¿pensabas en Dios? No, en esa parte estaba viviendo lo que muchos viven, el decir, no estoy haciendo nada malo. Mm. Pero como no conoces la palabra, tú no entiendes realmente hasta dónde está llegando eso o hasta dónde te puede llevar, porque pues ya al conocer la palabra, tú te das cuenta que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Ujú. Y a lo mejor yo no me consideraba un alcohólico, pero sí lo era, porque todos los fines de semana yo estaba metido en eso. En tu casa, cuando eras niño, nunca te hablaron de Dios, tus papás. Bueno, tu papá está en alcoholismo, pero tu mamá no tenían algún tipo de fe. Ah, yo recuerdo que en mi niñez, en algunas 2 ocasiones salió de mi boca el decir, cuando yo muera, cuando Dios me recoja, yo voy a ganar la vida eterna.
Y eso lo dije como a los 8 años de edad. ¿En serio? Porque no sé de dónde me llegó, la verdad no lo recuerdo, pero yo sabía de la existencia de la vida eterna desde los 8 años y lo creía. Pero cuando ya conocí la palabra me di cuenta cómo eso se podía lograr. ¿Cómo fue ese acercamiento a Dios o qué te hizo que te acercaras a Dios? A los 25 años, creo que te acercaste a Dios. 23. 23 años, ¿qué pasó? Ah, estaba en la escuela en el tecnológico y la primera invitación que uno de mis amigos que ahí estudió junto conmigo me hizo fue a ir a Limpia con una bruja, porque él acudió con ella y platicando él me dijo, ¿sabes qué? Vamos, yo veo que de repente traes tus asuntos difíciles y vamos, ella me está ayudando y sí funciona. Entonces yo contesté de acuerdo a lo que había leído en un libro de los que te dan los testigos de Jehová. Ahí, bien recuerdo, en el tiempo de secundaria yo había leído ese libro y decía, si tú tienes dificultades, no acudas a ese tipo de lugares. Busca a Dios, trae tu asunto a Dios. Entonces mi respuesta a esa invitación fue, no quiero porque la Biblia dice que si nosotros tenemos dificultades, no debemos de acudir a estas personas, sino a Dios. Yo siempre creí en Dios desde temprana edad, pero nunca leí una Biblia, solamente ese libro, y pude citar o mencionar algo de la Biblia sin haber leído directamente la Biblia. Ahora sé que eso fue lo que me rescató de ir allá. Yo no fui allá, él siguió yendo y pasaron más cosas entre él y esta persona, pero yo fui librado de esto. Sin embargo, toda esa situación a él lo llevó a buscar a Dios. Y como a los meses, él empezó a ir a la iglesia. Él ya tenía 2 meses yendo a la iglesia cuando me invitó a mí también. Entonces la invitación para mí fue así directo, estoy yendo a una iglesia cristiana, quisiera que me acompañaras. ¿Quieres ir? Sí, ve. ¿Dónde es? ¿A qué hora? Y todo, porque yo quería acercarme a Dios. ¿Aquí en Tepic fue eso? Eso pasó aquí en el tecnológico. ¿Qué congregación fue eso, perdón? Sí, con el pastor Felipe Tolman. Ah, ok. Ahí fue donde yo conocí la palabra. Entonces, a la primera que yo acudí, yo supe ¿Qué ahí eso, era? sí. ¿Qué sentiste, qué experimentaste cuando llegaste esa primera vez a la iglesia? Pues fue algo de impacto porque yo lo que vi ahí, la alabanza, lo que se estaba predicando, el tema, la forma, era algo que a mí se me hizo como lo adecuado a mi necesidad. Yo necesitaba acercarme a Dios, pero la verdad es que aunque lo había hecho dentro del catolicismo, pues no lo tuve porque antes de ir a la iglesia cristiana y conocer la palabra, yo sí fui varias veces acompañando a mi mamá al catolicismo. Ya yo creo que por el último año antes de conocer a Cristo, yo acudí, pero no hubo ¿No realmente, encontrabas nada? no hubo respuesta. Yo seguí en lo mismo y todo, porque no había una enseñanza bíblica. Sin embargo, al llegar a la iglesia cristiana, yo me di cuenta a la primera que la base era la Biblia. Entonces, en mi mente yo tomé esta decisión. En este lugar, yo no sé nada de Biblia. Sé de otras cosas, sé de ciencia, porque yo ya estaba por salir tecnológico. Pero de Biblia yo no sé nada, así que es mejor que guarde silencio, me ponga bien atento y capte todo lo que aquí está diciendo, porque es lo que yo necesito. ¿Qué había en tu corazón? O sea, me gustó eso que dijiste que eras hombre de ciencia, muy estudioso, enfocado en eso. Pero había en tu corazón esa necesidad de Dios o cómo se da esta parte de decir, a ver, yo quiero aquí estar aquí. Sí, las dos cosas. eh, También había esa parte en mí de mi necesidad de Dios, porque ya estando aquí en Tepic yo me daba cuenta que había iglesias que no eran católicas y yo a la pasada sí tenía curiosidad y hasta en alguna vez me quedé para ver y oír de qué se trataba. Incluso dentro de mí era como quisiera que me invitaran. ¿Sí? Había vecinos ahí enfrente de la casa donde yo vivía con mi tía y eran de la luz del mundo. Y salían ellos con su himnario y todo.
Y y pues yo sí tenía eso en mi mente. Nunca platiqué con ellos ni ellos conmigo, no acudí a ese lugar, pero cuando a mí se me invitó, yo la primera decidí. Y fue impactante porque recuerdo bien el primer día cuando salí del primer culto. Mi amigo, su mamá y yo salimos, íbamos caminando y en la calle nos alcanzó una mujer y era de ahí, de la iglesia. Entonces ella iba caminando, nos alcanzó y por el lado donde yo iba caminando, entonces ella volteó para con nosotros y directamente a mí me dice, yo veo que vas muy enamorado. Y ya yo le dije, ¿por qué me dice eso? Porque veo que vas muy enamorado de Jesucristo. Entonces yo le dije, pues si es así es verdad, porque a mí me gustó mucho todo esto y yo voy a seguir viviendo. Entonces, de ahí, a mitad de la semana, yo hablé con mi amigo y le dije, ¿vas a ir el domingo? Sí, pues yo quiero ir otra vez. Entonces ahí empezó todo y una revolución porque pues en casa y familia explotó la bomba y acá con mi tía también, porque todos eran católicos. ¿Qué le Entonces, decía? pues de todo era de que aunque yo no les moviera el asunto, ellos empezaban. Se enojaron. Sí, sí, empezó el asunto de que nadie aquí es de otra religión y tú, ¿por qué estás yendo allá? Si todos somos católicos y tus tíos, tus abuelos, nosotros, todos. Eso fue lo más tranquilo, hubo cosas más. Te llegaron a echar en cara como todo. Sí, 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 estás mal, ya te lavaron el cerebro, am, el asunto de sus imágenes, ellos. Yo no les buscaba pleito, no me ponía con ellos al tú por tú, pero había momentos en que yo decía, ya me cansaron. Entonces, pues, yo sí les hablaba de Cristo hasta donde ellos lo permitían, ya que veía que se molestaban, ya le paraba. Pero yo sí fui de decirles, de buscar el momento y hablar. Cuando llegaste esa primera vez a la iglesia, ¿todavía seguías con el alcoholismo o ya lo habías dejado? No, todavía no. Es que no era como, pienso que no es instantáneo en nadie. La primera vez que vas a una iglesia No, o cristiana, sea, pero todavía estaba en ti el alcoholismo sí, y fuiste. sí. Y ahí entendiste que estabas mal. Ah, claro, sí, sí. Es que empecé a leer Biblia. Yo, al primer contacto que tuve con Biblia, mm, pienso que en cuestión de 3 meses yo la leí todo, ¿no? Porque yo quería saber. Entonces yo empecé a leer, ¿no? Y me daba mis tiempos y todo en medio de todo lo que estaba haciendo, yo empecé a leer la palabra. Y ahí fue donde me di cuenta. Y recuerdo que a la primera vez que yo pasé por esa parte de Primera de Corintios, donde dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos, ahí fue donde, ¿Sentiste miedo? sí, yo reaccioné y yo dije, si esto es así, yo no voy a ganar la vida eterna. Y aquello que yo dije en mi infancia no se puede lograr si yo sigo con esto, así que tengo que decidir y esto se acabó. Entonces yo pensé que me iba a ser difícil dejar eso y no lo fue, porque fue rápido. No tuve ningún problema con eso, no hubo de que yo batallara. Ujú. Absolutamente, eso fue, Dios lo quitó así, de uno. ¿Y los amigos que tenías? Los que te llevaban. Sí, sí, en esos días, estando en la iglesia, yo le dije a Dios, no recuerdo si fue con mi boca o con mi mente, le dije, te quiero servir, quiero caminar contigo. Y dentro de mí, pues pasó que escuché una voz que me dijo, si tú quieres hacerlo, necesitas relacionarte con todos los que quieres y apartarte de todo eso. Y me mostró que si iba de visita con mis papás fuera cada 2 meses y que no me juntara con los que antes. Ujú. Y así lo hice. Les pareció muy raro, extraño que yo hiciera las cosas así a las amistades que yo tenía, pero yo sí lo mencioné claramente porque ya no, ya no voy a seguir en esto y disculpe. Y no, no hubo de que yo batallara con mi decisión. Ellos más eran la insistencia, pero
ahí para todo, se acabó todo. Entonces esa vida yo la dejé totalmente por Cristo. Entonces cuando yo creí que iba a ser muy difícil dejarme de amistades y todo, no, porque Dios me proveyó de mucha gente acá, tanto jóvenes como adultos, que me tendieron la mano, que me brindaron su amistad, su apoyo, su compañía, hasta su casa. Y empecé a vivir una vida que yo no sabía que existía. Diferente, una vida totalmente diferente a la que llevaba. Sí, sí, porque cuando, pues lo que viví en casa y familia, lo que viví acá en casa de mi tía, pues eran dos ambientes muy diferentes a los ambientes en los cuales yo pude experimentar al estar en casa de gente cristiana, donde ellos, pues, aunque ya no era familia directo, me acogieron mucho, me recibieron en su casa. Si pudiéramos decir cuáles son las diferencias que tú percibiste, ¿cuáles serían? Es que el estar en Cristo te genera un lazo que no es de sangre humana, por así decirlo, sino un lazo de afinidad espiritual, donde ellos pueden conocerte, tú los puedes conocer, te puedes relacionar más fácilmente y puedes tú sentirte en familia. Yo así me siento con muchas personas y así lo viví. Entonces, el hecho de que incluso cuando yo me enfermaba, ellos Estaban ahí. me llevaban a su casa. Entonces, yo todavía en el tiempo que conocí a Cristo, por unos 2 años seguí viviendo en casa de mi tía, pero nunca pensé en me voy a vivir a casa de los hermanos, de la gente de la iglesia. No, nunca lo pensé pero sí, después de eso, fui a vivir a una casa de gente de Cristo que son de la iglesia apostólica. Viví como 2 años. Ellos te ofrecieron, te dijeron, vente para acá. No, yo fui porque conocí a un joven que estudiaba conmigo en inglés y en ese tiempo yo me salí de la casa de mi tío. Fue algo sorprendente lo que pasó ahí, algo de Dios. Me fui Nos fuimos al primer viaje misionero a Oaxaca y a Chiapas con los de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, el pastor Felipe Colman. Y entonces, justamente antes de irme, yo fui a buscar una casa de asistencia donde quedarme, porque yo ya no vivía en casa de mi tía. Y entonces la señora me dijo que unos días más iba a saber si tenía espacio. Nos fuimos al viaje, pero yo en el viaje pues sí empecé a ver esa situación entre Dios y yo y a decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo necesito tu problema, porque yo voy a regresar y no tengo casa. Y ya no vivo en casa de mi tía y Pero necesito... nunca fue opción como decir, no voy a ir al viaje misionero. No. Y Era que de, yo, era de seguirle. A mí me estaban pasando muchas cosas sorprendentes con Dios y al mismo tiempo cosas difíciles. Las dos sí, cosas. al mismo tiempo, como viendo su gloria y Sí, sintiendo acá cuestiones terrenales complicadas. muchas complicaciones, cosas bien difíciles, pero al mismo tiempo Dios. Entonces, estando allá, me desperté en la madrugada y estaban otros dos de los muchachos durmiendo en el mismo cuarto donde nos habíamos quedado en el viaje, era con una familia cristiana, tenían muchos espacios, en uno de ellos nos quedamos. Y yo me levanté y me paré, no prendí luces ni nada, estaba muy oscuro, me hice hacia una esquina del cuarto, la habitación era muy grande, y empecé a decir, necesito que me cuentes, me digas ahorita. Creo que si he usado ese método, creo que es la única vez en donde le dices, Dios, háblame y háblame con la Biblia y voy a abrir la palabra. Y donde tú me dices, una sola vez lo he hecho y ¿Y qué salió? salió en la Biblia la única parte donde Dios dice, te voy a dar casa. Wow. Wow. Sí, fue algo sumamente sorprendente. ¿Recuerdas el versículo? Es en Samuel, Samuel. donde Dios le habla al rey David. Y lo leíste y dijiste, gloria a Dios. Sí, sí, pues empecé a llorar, empecé a sentir la presencia de Dios en ese rato. Le creí, que eso era lo más importante, porque Dios te pone una palabra, pero que tú le creas, y yo le creí. Entonces
Eso hizo que yo me tranquilizara, siguió el viaje, nos regresamos y yo regresé a seguir de lo que Dios iba a hacer. Entonces, por todas las complicaciones que estaba viviendo y eso, yo bajé mucho de peso. Este, Fue difícil la salida de esa casa donde yo vivía con mi tía porque, pues bien que mal, tenía donde quedarme. Entonces, toda la cuestión emocional y todo eso, pues fue difícil y yo llegué a pesar 59 kilos. Cuando regresé a dar clases en la prepa, Teniendo veintitantos años. ya estaba la calavera. Y regresé a dar clases y una de las maestras que era médico ahí en la prepa del Valle, pues la saludé y todo, ella también daba clases ahí y me dijo, no es normal, estás muy bajo de peso, a lo mejor no te ves o no lo sientes, no lo notas, pero ve al consultorio, no te voy a cobrar nada. Ella también era nutrióloga y fui una tarde. Ya cuando me subí a la báscula y yo vi mi peso y dije, está tremendo esto. ¿Cuánto pesaba regularmente antes? Pues Algunos 65, 70, 70 más o menos. sí. Y y pues yo atendía lo que ella me dijo y supe que tenía razón. Entonces, pues ya fui a inscribirme al tecnológico, era creo que mi último semestre, y me encontré a mi amigo que iba conmigo inglés, y él me dijo, ¿sabes qué? Te acompaño para que te inscribas y vamos a casa, y para que conozcas a mí. Ya le dije, está bien, vamos. Era una familia cristiana de la Iglesia Apostólica y como dije hace un momento, hay mucha conexión. No los conocía, pero era el ambiente al que yo ya me estaba acostumbrando. Entonces me inscribí en el TEC y me dijo, ¿a dónde más vas a ir? ¿Vas a ir a otro lugar? Sí, le dije, vamos a una casa de asistencia donde ya había preguntado y vamos a ver. Fuimos, preguntamos, era por ahí por los sauces y la señora dijo que no había nada. Y él me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Le dije, nada, porque Dios ya me dijo que no iba a venir. ¿Él te dijo? Sí, él me mostró eso. Entonces, vamos a tu casa. Nos fuimos, conocí a sus papás, su familia. Otra cosa, cuando tú vives todo eso, sabes que es Dios el que está orando. Y una bendición ahí en esa casa. Me fui y ya, el otro día él me habló por teléfono y me dijo, ya tienes casa. Le dije, pero ¿dónde? ¿Dónde o qué? Me dijo, ya tienes casa. Mi mamá antes tuvo casa de asistencia y otra vez lo hace y vas a estar aquí con nosotros. Y ya le dije, bueno, está bien. ¿Cuándo puedo estar ahí? Me dijo, en 2 días, pero quiero ir a apoyar, a arreglar el cuarto, lo que sea. No, no, no. Tú espera 2 días y todo va a estar aquí. Trae tus cosas dentro de 2 días y vas a estar aquí conmigo. Aparte de la estancia, el ambiente, ¿no? Lo que, lo que Dios te da, y bueno, es mucho mejor de lo que tú te imaginas o le pides. Y pues todo eso yo lo empecé a vivir, a disfrutar, a valorar. Y de pesar 59 kilos llegué a pesar 75. Era muy notorio que yo estaba bien, estable emocionalmente, y en ese lapso de tiempo fue donde yo pude superar muchas cosas con ayuda de Dios. El alcohol se quedó atrás, las amistades que tenía se quedaron atrás, no los culpo porque yo también era fomentador de ese tipo de cosas, pero libre ya de todo eso y con un panorama abierto para ahora servirle a Dios. En esa parte Dios había tratado en tu corazón respecto a esa pues coraje o hacia tu padre. Sí, este,
Después de que yo me bauticé, no sé si fue como unos 4 o 5 meses de haber escuchado yo la palabra, lloré y le dije a Dios, quiero hablar con él y quiero que me des la oportunidad. Voy a ir a eso. Entonces llegué a casa el fin de semana, saludé y todo, comimos juntos y después de haber comido, mi papá se fue a sentar allá a la sala y yo me fui con él. Nos sentamos así en un lado, uno del otro, y empecé a decir, quiero comentarte algo. Si recuerdas cuando era niño, yo tenía más o menos esta edad, recuerdas que te dije esto, que te reclamé, que te eché en cara, que te levanté la voz, y tú no me pidas perdón por lo que hiciste y le hiciste a mis hermanos, ya te perdono. He decidido hacerlo y quiero que me perdones. Y le empecé a mencionar, pasó de esta manera, así yo me sentía, por eso vino todo eso, esas palabras a mi boca, para decírtela. Fue injusto lo que hiciste con mi mamá, con mis hermanos, pero yo no soy tu juez, te lo estoy diciendo nada más para que sepas lo que nosotros vivimos, lo que yo viví. Mientras estaba diciendo todo eso, le mencionaba ciertas partes de la vida que yo ya había conocido y que era para ayudar a que la relación se sanara entre él y yo. Y entonces mi papá, de que jamás lo había visto llorar, le empezaron a correr las lágrimas. Yo empecé a ver que se estaba como moviendo en la silla y las lágrimas se le empezaron a correr. Entonces fueron muy pocas sus palabras, pero yo no necesitaba las palabras, yo necesitaba que hubiera un impacto de Dios en él para que reconociera todo eso. Entonces le dije que se parara, nos abrazamos y le dije, de aquí en adelante, quiero que confíes en mí y que sepas que en lo que necesites voy a ir. Y desde ese día a la fecha tenemos una muy buena relación. Y yo, si menciono esto, no estoy ya dañado. Estoy sano de todo eso. Y puedo abrazar a mi papá, podemos platicar muy bien, tenemos... Y también, gracias a Dios, hace 2 años, él y mi mamá se bautizaron. Gloria a Dios. Ellos ¿Tú conocen... lo bautizaste? ¿O? No, eh, hablé con el pastor de ahí de San Pedro Lagunillas, es un pastor que conozco, y él empezó a hacerlos. Mis papás aceptaron tener un estudio bíblico en casa de ellos, y después de unos 2 años de estar yendo, cosa que también era algo que yo anhelaba. Y cuando conoces a Dios y de todo este proceso, inmediatamente hubo en tu corazón ese deseo de servirle. Me comentabas que decías, Señor, mi vida es tuya. ¿Cómo fue el servicio que le hiciste a Dios en tus comienzos? Mm, Yo decidí dejar todo lo que era de ciencia pausado. Y terminando el tecnológico, yo cerré ese ciclo bien, porque con título y todo, no quise dejar cosas a medias, gracias a Dios que Él me puso eso en mi mente, no dejes cosas a medias. Ya Entonces, nos predicaste, sí. me fui a la escuela bíblica y cambió todo. Ahí fue otro cambio que yo viví, porque todo aquello que yo tenía como plan ya formado, lo entregué a Dios. Todo lo Y que te comentaste al principio de estudiar, de irte al extranjero, todo eso, ahí llegaste y dijiste, Señor, aquí está lo que yo quería, que se haga sí, mejor lo que... sí, mm, decidí de lleno, completo. Era soltero, No, no, pude. no, no eres noviero. En ese tiempo sí había tenido una novia poco antes de conocer a Cristo, pero también fue otra decisión que yo tomé. Yo le dije, Dios, yo te voy a servir, no quiero que nada me esté distrayendo, voy a dejar la ciencia
no voy a estar de novio, porque también había visto que quien se hacía de noviazgo ahorita con una chica, después se dejaban y luego con otra, había problemas entre ellos y también entre las familias. Entonces yo le dije, Dios, yo te voy a servir, pero te pido una cosa, que el día que yo ya vea el momento para casarme, quiero que pongas con quién. Ahorita no me voy a distraer en eso. Sí, tenía sueños de casarme y yo siempre anhelé una familia. Entonces, eso también lo entregué. Me fui a la escuela bíblica, estuve el primer semestre y de ahí el pastor Felipe Tolman me propuso irme de misionero a Compostela. Y estuve de misionero en Compostela como por 2 años y medio, evangelizando. Inicié un grupo de jóvenes allá. Tuve algunas 3 células en diferentes casas. Se bautizaron personas. Dios allá empezó a hacer cosas. Llegó el día en que el pastor Felipe habló conmigo y me dijo, ¿vas a bautizarlos? ¿Es que sentido? Pues sí le dije, pero pues es la primera vez. Me dijo, siempre hay una primera vez y hazlo. Nadie es perfecto. A lo mejor no te sientes plenamente preparado, pero es lo que Dios quiere. Entonces, de mismas personas que a mí me tocó evangelizar, me tocó. Fue algo sorprendente todo lo que empecé a vivir, muchas cosas sorprendentes. Sí me gustaría hablar de un testimonio, ¿no? Fue de las primeras cosas que yo viví. Ajá. Estando en Compostela como misionero. Era nuevo en todo, no, no era líder, no era ministro, mucho menos pastor, pero ya estaba sirviéndole, viviendo lo que es ir y predicar el evangelio. Entonces teníamos un estudio bíblico en una casa con una familia de los de ahí de la iglesia, pero acudían personas que no eran cristianas. Y en esos días la eh, dueña de esa casa, que era una hermana en Cristo, ella hizo que sus hermanos llevaran a su mamá a vivir ahí con ella para cuidarla. Ella, la señora, la mamá de ella, era una anciana, tenía yo creo que unos entre 85 y 90 años, era diabética, estaba ciega y estaba postrada en cama. Y ya tenía pues sus llagas en la espalda del tiempo de estar siempre encamada. Entonces, después del estudio bíblico que teníamos con las demás personas, yo terminábamos y yo me pasaba al cuarto donde estaba ella, más allá adentro, y le hablaba de Cristo. Y le mencionaba, le leía, hablaba con ella, oraba por ella. Y ella, sin ver, siempre era que me decía, ponga su mano aquí y ore por mí, porque yo siento que descanso cuando ora por mí. Y ella bien atenta siempre a la palabra. Ella y yo solos en ese rato, pues así era en varias ocasiones. Y un día que llegué a tener el estudio bíblico ahí, pues su hija, que era la hermana en Cristo, me dijo muy emocionada, mi mamá ya se va a bautizar, se quiere bautizar. Y pues ya yo muy contento, ¿no? Porque pues es uno de los pasos más importantes para la ganancia de vida eterna, la salvación. Terminamos y yo estaba esperando que termináramos para ir a hablar con ella. Entonces ya terminamos, me pasé al cuarto y ya la saludé, ella con una expresión así de mucho gozo me dijo, sí, yo quiero hacer lo que el Señor pide que haga. Era bien sorprendente porque la señora, pues para su edad y todo, y siempre haber vivido en el catolicismo, era impactante que una persona así quisiera hacer algo así, y más en su condición. Entonces me dijo, yo quiero, y quiero hacerlo porque sé que es la verdad. Y lo sorprendente también era que ella nunca había leído una Biblia, solamente lo que nos escuchaba. Confío en que le decíamos la verdad.
Entonces ella aceptó la verdad de la palabra. Por eso dice la escritura que la fe viene por el oír. Sí. Y entonces, pues le dije, vamos a ponernos de acuerdo en el día y la hora y va a ser bautizado. Yo acabo de tener la experiencia de haber bautizado a las primeras 2 personas de esa familia y ella iba a ser la tercera. Entonces, yo no me imaginaba cómo ni en dónde, porque normalmente pues es en una alberca, en un río, en el mar, donde haya suficiente agua para sumergir a la persona, porque la palabra bautizar significa sumergir. Sí. Necesita sumergir a la persona a su cuerpo completo. Entonces yo hablé con su hija y pues su hija simplemente me dijo, usted venga el día que la vamos a bautizar y aquí ya va a estar todo preparado. Sí me quedé con dudas y yo dije, pues no sé ni cómo y a ver qué me encuentro cuando sea el día. Se llegó el día y yo llegué. Y entonces ya había varias personas ahí, familiares y todo. Ya está todo listo, usted pásele del tipo de hermanas que, que hasta te asustan de tan alegres que son. Llegué, me pasé, yo dije, ¿cómo irá a ser todo? Me pasé y exactamente en el pasillo que era enfrente del cuarto de la señora, estaba una mesa grande de madera y encima de esa mesa una tina grande. No recuerdo, creo que era de plástico grueso, esas tinas que son grandes. Ahí estaba arriba y casi llena de agua. Y cuando yo vi eso, yo no dije nada, dije aquí va a ser. Pero era una de emociones en mí porque estaba experimentando algo que jamás. Y me iba a tocar a mí hacer todo eso. No estaba ahí, el pastor Felipe no fue en esa ocasión y igual yo no lo busqué para decirle vaya y sáqueme del aprieto. No, yo no dije nada, todo era una de pensamientos en mi mente, de sentimientos encontrados. Nos pasamos al cuarto, oramos por ella, que Dios le ayudara a vivir ese proceso y que ahora su caminar, pues, y tiempo de vida todavía aquí en la tierra, pues nosotros y Dios le echáramos la mano, le podíamos echar la mano con sabiduría de Dios. Total, terminamos de orar y le dije, ¿está lista? Me dijo, estoy lista. No veía, estaba en esas condiciones. Cuando yo continué con eso, pues le dije, voy a levantarla. Y le metí la mano derecha debajo de la cabeza, en el cuello, y la otra mano debajo de sus piernas. Y cerré los ojos y le dije, Dios, ayúdame, porque esto es otra cosa. Y entonces la levanté y no sé, sentía muchas cosas en ese rato. Empecé a caminar con ella para el pasillo y me quedé enfrente de la tina y la tina pues estaba altita. Y dije, Dios, y ahora pues la voy a levantar más. Hice un más esfuerzo y la levanté, la metí al agua y la saqué del agua. Lo bueno que iba al gimnasio en estos días. La saqué. Ya ella estaba bautizada. Pero sí recuerdo que cuando la levanté ella se quejó del dolor. Yo cuando la levanté, pero me esperé poquito y le dije, ya pasó. Pues ya pasó, me la llevé, la metí a la tina, la saqué. Y cuando la saqué reaccioné y dije, ¿y ahora? No la voy a poner en la cama porque está toda mojada. Y volteé para con la hermana y le dije, ¿dónde? Y me dijo, pásela al baño. Abrió la puerta del baño y ahí no había nada. La taza del baño y el espacio para bañarse. Le dije, ¿Qué estoy haciendo? Ya no le pregunté, ya no volteé con ella, yo entendí. Me bajé, me arrodillé y la tiré en el piso. Y ya se metió su hija, la secaron y todo, la atendieron, la sacamos y la... Y pues creo que si yo he vivido un bautizo impactante, es Sí, la verdad que sí. porque de una persona que podía decir,
se va a entregar a Dios quizás, pero no pensaba yo en el bautismo, en sus condiciones. Entonces, pues ahora sé, por muchas cosas que he vivido, que para Dios no hay imposible. Así sea la persona más dura, más religiosa, más dañada por este mundo, Dios a quien se puede rescatar. Y fue bien impresionante porque como después de 2 meses, yo la recogí. Ella me parece, pero pues se fue feliz. Y cuando yo supe, su hija me dijo, estamos alegres, mi mamá está con el Señor. Ella se entregó, ella entendió, ella fue bautizada. Y no fue bautizada porque yo, por ser su hija, la obligara, ni usted, por ser alguien que le enseñara. Ella decidió hacer. Y así es como funciona. Que ella está con el Señor, porque la Biblia sí lo dice. Que si nosotros obedecemos a su palabra, vamos a tener vida eterna. Qué padre, y qué hermoso. Me imagino también ahorita que lo cuentas esto, saber que fuiste ese instrumento de Dios, ¿no? Sí, es. Eso es algo que amas, o te enamoró del servicio. Cuando tú eres de Cristo es lo que más disfrutas. Ya no estás pensando en ti, estás pensando en qué hacer por traer esos beneficios que tú has recibido. Ya no vives para ti, ya vives para los demás. Y eso es lo que te llena. Porque cuando estás en Cristo, vives para ti. Tus planes, tus proyectos, cómo te visualizas en el futuro. Pero cuando estás en Cristo, lo que anhelas es lo eterno, lo que realmente va a permanecer cuando todo esto se acabe, cuando el Señor nos recoja. De ahí para acá, yo no imagino otra vida. Si trabajo, si me esfuerzo y si busco suplir las necesidades materiales de mi familia y hasta para apoyar a otras personas. Pero ese no es mi enfoque. Mi mirada está puesta en lo eterno. Y pues les sorprendió a muchos que yo tomara ese rumbo y ese camino. Porque ellos también veían en mí ese potencial y creían que yo le iba a dar por ese lado. Y para allá iba, pero Dios así no lo quiso. Después de 15 años de no estar en la ciencia, yo regresé para estudiar una maestría. Ahí mismo en el tecnológico fueron 2 años difíciles, porque era atender familia, iglesia y estar en la maestría. Y fue difícil, pero también de mucha bendición, porque eso nos permitió fortalecer nuestra economía para terminar de pagar nuestra casa y terminar de pagar también una parte que debíamos de lo que se había hecho como templo. Entonces, yo no, y eso también dio pauta para que yo pudiera trabajar ahora en el CETI-100. Me sirvió para actualizarme en cuestiones de ciencia, pero ahora con un enfoque muy diferente. Ya no poniendo en primer lugar mis planes o la ciencia, sino poniendo en primer lugar la vida. Entonces, se terminó. Era el momento de tomar una nueva decisión de decir un doctorado. Pero yo vi cómo se trabaja en un doctorado y todo, y no quise. Entonces, estoy en el área de la ciencia, en cierto modo, como docente, como maestro de preparatoria. Trato con muchos alumnos. Al semestre yo creo que llego a tratar con 250 alumnos, 200. He hablado de Cristo. No te ocupa mucho la juventud, ¿eh? Es tremendo, hay una ignorancia de Dios, de su palabra, y ellos batallan mucho. Tienen muchas dudas, tienen muchas situaciones. Y cada vez que yo tengo un grupo nuevo, siempre en lo que yo me presento con ellos, yo les digo, estudié en tal lugar, tengo esta experiencia en la docencia,
sé de matemáticas, sé de química, sé de física, les puedo apoyar en todo eso, pero quiero decirles que mi trabajo principal es ser pastor y que si ustedes empiezan a batallar con cuestiones espirituales, emocionales o hasta físicas, puedo echarles la mano. Y entonces pasa el semestre y en eso o ellos abren el tema o yo lo abro y empezamos a tratar. Y hay chicos que hacen una buena relación conmigo por esa cuestión y también porque sí busco darles un buen trato. Entonces estoy entre mucha gente, en su mayoría jóvenes, que tienen una necesidad de vida. Y quizás de ellos no vayan con nosotros a la iglesia, pero yo creo que la parte que me corresponde la estoy haciendo. Porque aún en contra de que en las escuelas no nos dejen hablar abiertamente de Cristo, yo sí lo hago. Y Dios me ha guardado. ¿Has tenido algún problema o hasta ahorita no? En su momento sí lo tuve. Estuve trabajando en Conalep y fue causa de que a un siguiente semestre ya no me contrataron. No me dijeron exactamente las razones, pero yo supe que era por eso. Y era fácil que a un maestro ya no lo contrataran porque simplemente no está de planta ahí. Pero la escuela en la que trabajo, pues sí, ella es federal, es con una plaza y no. Pero a lo que yo le he dicho a Dios ha sido, Dios, permíteme estar para seguir hablando. También trato de ser prudente, no, no estoy a cada rato con el tema, pero los mismos chicos ya tienen sus dudas y ellos preguntan, y en un rato que tenemos de Inter para cambiar otro tema o algo, ellos levantan su mano y me preguntan. Pastor, vamos a regresarnos un poquito. Ah, ¿tú querías ser pastor o cómo se da el pastorado en tu vida? Mm, yo quería ser contador público, no secular. Luego me di cuenta que por ahí no era. Estudié contabilidad en el CETI. Am, luego supe que mi área era la ciencia, que para lo que Dios me había creado era para la ciencia. Pero cuando yo ya entregué mi vida a Cristo y fui a la escuela bíblica, a mí me empezaron a profetizar todo eso. Y me empezaron a decir que Dios lo que quería conmigo es que yo fuera pastor y maestro. Entonces lo de maestro pues ya era incluso desde la primaria, porque siempre estaba ayudándole a los demás a hacer sus trabajos, explicándoles cosas. Pero es diferente ser maestro secular a ser maestro de la palabra. Entiendo que hay una diferencia grande. Hay maestros que son seculares y que están en las iglesias, pero no son maestros de la palabra, porque lo que marca la diferencia es la revelación que Dios te da en cuanto a esa palabra. Entonces, cuando ellos empezaron a profetizarme que yo iba a ser maestro y pastor, yo sabía que sí, porque pues un pastor ama a la gente, no porque los demás no amen a la gente, pero ama atender a las personas, ama escucharle, aconsejarle, es paciente con las personas, entonces sabía que por ahí era. Eso me fue profetizado desde después de, pues, en el primer año que yo conocí a Cristo y que ya fue a la escuela bíblica. No se dio luego. Lo primero que se empezó a dar es que yo empecé a, a dar clases de Biblia a niños, a jóvenes, después a adultos también, en la escuela bíblica. Y el pastorado pues vino unos años después. Te voy a regresar a repetir esta pregunta, porque aquí tuvimos esta transmisión, no sé por qué se cambió la imagen. Ok, bueno, sigue igual. Ok, pastor, ¿cómo se da el pastorado en tu vida? ¿Lo sabías? ¿En qué momento te pasaron? ¿Cómo fue? Fue profetizado estando en la escuela bíblica. Entonces,
al estar ahí, pues se tienen tiempos de ministración. Ujú. Nosotros en la escuela bíblica iniciábamos a las 7 de la mañana y terminamos como a la 1 de la tarde, de lunes a viernes. En aquel tiempo la escuela bíblica del pastor Felipe así funcionaba en modo Ríos de Agua Viva, ¿verdad? escolarizado. Creo que se llama, ¿no? Sí, Ríos de Agua Viva. Ahorita eres maestro también de esa escuela, ¿verdad? Sí, estoy apoyando. Y pues había maestros de fuera y yo aquí. Y en los espacios de administración de adoración, pues de repente había momentos proféticos. Y al final, cuando se acabó el primer semestre, se tuvo un tiempo de presbiterio, que es una rueda profética en donde varios están ahí. Tú pasas, te ponen al centro, ellos empiezan a orar, a pedirle a Dios que les muestre lo que tiene para ti Ujú. y te sueltan, Palabras mencionando lo que Dios proféticas. les muestra y ellos hablaban estas cosas. Entonces, ¿Qué sentías en tu corazón cuando escuchabas que Dios quería que fueras pastor? sabía que era verdad, sabía que era lo que él quería y que yo también lo quería. Era algo que para mí no fue como, es algo que no quiero, o es algo que se me hace bien difícil, o es algo que quién sabe cómo se va a poder hacer. Simplemente yo lo acepté, lo abracé, todo eso, y dije, eso es. Ya entendía que Dios para cada uno tiene un propósito, un plan, y que lo va a llevar a cabo. Entonces no me desesperé ni busqué yo el hacer más por ese lado, simplemente lo que había entendido con Dios es que caminar. Camina y en el trayecto Dios va a ir haciendo. Entonces seguí caminando, seguí en la escuela bíblica, se dio lo de irme a Compostela. Es emocionante cuando te profetizan, pero cuando tú vives las cosas es algo increíble. Claro, en el trayecto, pues no voy a decir que todo fue de color de rosa, también hubo situaciones que yo tuve que enfrentar, porque por ejemplo al irme a Compostela, pues ya era vivir con otra familia cristiana, quedarme con ellos, integrarme a esa familia, apoyarme en ellos también se apoyaron en mí. Es salir de la comodidad de tu casa y familia, salir de la comodidad de tu iglesia y empezar a accionar en cosas que yo jamás había hecho. Era de estar di- eh, todo el día, si yo quería, dedicado a buscar gente, dedicado a evangelizar, dedicado a tocar puertas, dedicado a enseñar palabra. Entonces recuerdo que cuando ya estuve allá, fuimos a un culto a Compostela. Yo ya llevaba mi maleta y cuando terminamos nos fuimos a esa casa con los hermanos. Esa familia era parte de la iglesia de Pastor Felipe en Compostela. Yo ya los conocía y medio platicaba con ellos, pero no es lo mismo a que tú ya ibas Allá con viví ellos. en tu casa. Entonces, simplemente llegamos y el pastor me dijo, nos vemos, ahí te quedan. Ya ni tenía que preguntarle qué iba a hacer porque sabía aquello. Entonces, pues él se vino, yo me quedé, cenamos juntos y, y a otro día empezó pues una nueva realidad. ¿Qué voy a hacer? Y a que Dios me trajo. Entonces me salí en la mañana de la casa después de desayunar. Empecé a hablar con personas en la calle, empecé a tratar con gente. Y así se fue iniciando todo. Wow. Entonces viví una etapa del cristianismo que yo creo que a muchos les hace falta. Y todo eso fue preparación, ¿no? También, ¿no? Para el pastorado como tal. Sí, es que pues irte al terreno de la vida práctica en Cristo no es lo mismo que congregarte solamente los domingos. Mm. Entonces, si alguien solamente se congrega los domingos, pero no vive algo así, hay muchas cosas que no puede entender. Entonces, creo que viví muchas cosas que me ayudaron, que me fueron difíciles quizás, pero me ayudaron a crecer. Ujú. Y ya, bueno, ¿cuánto tiempo tienes pastoreando? ¿Cuándo empezaste? Mm, tenemos
17 años pastoreando en Maranata y 5 años donde inicié pastoreando una de las misiones del pastor Felipe en López Mateo, yendo hacia Compostela. Es el tiempo que tengo, 22 años. más o menos. ¿Y cuál ha sido una de las experiencias más difíciles que te ha tocado vivir por causa de ser pastor? Mm, Pues la cuestión de las divisiones, que de repente sí nos hayamos visto divididos por no llegarnos a entender, por la poca experiencia que en su momento yo tuve, errores que yo cometí, que otros cometieron. Pero aunque ha pasado eso, gracias a Dios, está muy presente la palabra cuando el Señor te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Ujú. Entonces, sí ha habido situaciones complicadas y creo que podemos beneficiarnos mucho, pero también nos podemos afectar entre gente de Cristo, porque como llegamos a vivir tan cerca y tan ligados a las personas, a la hora que te viene una ruptura, pues sí te lastima. Y puede hacer que los, las otras personas hayan causado eso, o yo lo haya causado, o ambas partes. Pero gracias a Dios, yo seguimos adelante y tengo la misma paciencia, aunque han pasado tiempo, porque sé que en medio de todo esto Dios está obrando y que aunque en ciertos momentos he cometido errores, sé que puedo pedirle perdón a Dios, arreglar mis cuentas con las personas con las cuales yo haya afectado y levantarme y tener la firmeza de carácter como para decir, todavía Dios quiere que yo le sirva y me voy a esforzar por servirle mejor que antes. Y de mis errores aprender y seguir viendo, porque lo que realmente va a contar es en dónde va a quedar cada persona, en vida eterna o en lago de fuego. Y creo que si yo me pongo listo, puedo aportar para que una persona gane la vida. Ciertamente, el Señor Jesucristo es quien salva, quien da la vida eterna, pero Él nos encargó una parte importantemente Como ministros de la reconciliación, ¿no? a su servicio. Entonces, quiero estar sano en mi mente, en mi corazón, quiero estar bien delante de Dios para poder hacer eso con la gente. Es lo que más me inquieta en este tiempo y en esta vida, el poder ser útil a Dios. Y es una inquietud, un fuego que no quiero que se apague, que quiero que, le he dicho, si ves, Señor, que me estoy apagando, que ya no estoy activo en aquello que tú siempre has querido, inquiétame, inquiétame, no me dejas estar en paz porque hay mucho que hacer y yo no quiero perder mi tiempo en lo secular o en el descanso o en la televisión o en cualquier otra cosa. Ujú. Quiero estar atento. Y así ha sido últimamente, sigo sintiendo eso y digo, no, necesito hablar, necesito tratar. Y eso es lo que hace que en la escuela, con mis familiares, con gente de la iglesia, con gente que no conozco, yo siga viendo por ¿En algún momento has tenido alguna crisis? ¿Crisis de fe? crisis de fe. Pues lo que hemos estado viendo últimamente ha sido la enfermedad que ha estado sobre mi esposa. Es algo que le mencionan como CUSI. Es un tipo de colitis crónica
causada porque las defensas se desprograman y atacan al colon. Se autoataca uno. Ajá. Lo reconocen como si fuera un cuerpo extraño. Ya atacan al colon y causa que el colon se irrite y haya diarrea continua. Entonces, hace 3 años inició esa, diga mi esposa. Y hemos, pues, buscado, en oración. Han orado por mi esposa, ha tenido ciertas mejorías y todo, pero definitivamente esto todavía no se corre. En su momento fue muy difícil porque ella no sabía realmente qué tenía o por qué todo esto. Yo no sabía cómo reaccionar ante esa situación. Llegó a pasar que en plena calle se viniera eso. Y pues emocionalmente en esta sala, qué hacer era bien difícil. Cómo consolarla, cómo apoyarla, qué palabras decirle, qué no decirle. Pero empezamos a ver opciones y todo, pero sobre todo orando primero. Y gracias a Dios, aunque mi esposa todavía no está sana, está un poco más estable, seguimos sirviendo a Dios. Ella tiene muy presente el decir, Dios, yo sé que me puedes sanar, pero aunque no me sane, porque tú tienes tus planes, aunque no me sane, pero está pervertido, vamos a hacerlo. Entonces, es una lucha con esa cuestión, los síntomas de esa enfermedad, pero yo he visto a mi esposa cada vez más, espiritualmente, emocionalmente, físicamente un poquito mejor, pero lo que a ella y a nosotros como familia nos ha levantado, el Señor está con nosotros. Y es algo como que quizás muchos al oír puedan decir, pero ¿por qué Dios no la sana si están a su servicio? Él sabe. Y nuestro caso no es único. Si nos vamos a la Biblia, ahí habla de el apóstol Pablo con una cierta enfermedad que Dios le dijo, bástate mi gracia. Yo no sé si más adelante Dios vaya a sanar a mi esposa, no. Yo sigo orando. Creo que Dios lo puede hacer y, y sí le insisto, Dios, sánala. Te queremos servir y creo que te podemos servir más en sanidad que en medio de enfermedad. Pero esa es mi opinión. Yo no sé si la opinión sea de Dios sea, van a poderme servir más en medio de la enfermedad que en medio del estar sanos, porque cuántas veces no nos hemos visto sanos y ocupados en otras cosas. Pero estamos, Sé que Dios le dio al hombre sabiduría y la medicina viene de Dios también. ¿Médicamente es una enfermedad que tiene tratamiento o no? sí, sí tiene tratamiento, pero por lo que es el avance de la ciencia, no hay una cura al momento de algún tipo de medicamento que pueda parar Solo esto. es como tratar, menguar los Sí, síntomas. menguar los síntomas, que pueda ser menos agresivo todo eso, que ella se sienta más segura al salir, porque en su momento ni siquiera quería salir de casa. Entonces, hemos ido avanzando. Ya, ella se toma sus precauciones, está mejor en eso. Pero nosotros, por ejemplo, sí tenemos en nuestra fe el decir, oramos para que haya una sanidad en mi esposa o en cualquier otra persona. Pero si después de orar no vemos que Dios haya decidido sanar en ese momento, acudimos a la ciencia, acudimos a la atención médica, porque no, Dios no está peleado con la ciencia, al contrario. Dios con ciencia creó al hombre, el universo, todo lo que existe, seres vivos y visibles o invisibles. Entonces, eh, no, se está teniendo medicamentos, pero nosotros no ponemos en primer lugar a la ciencia o a los medicamentos, ponemos en primer lugar a Dios. Y en muchas ocasiones yo lo he visto sanando personas
me ha sanado a mí de ciertas cosas, a mi esposa también. Y sabemos que Dios tiene el poder. No dudamos de Él. Tampoco hemos caído en el cuestionamiento. ¿Por qué Dios nos pasa todo esto? No. Es Dios. ¿Tú sabes por qué? Si nos sentimos desesperados en ciertos momentos, si se lo dijimos Dios o mi esposa incluso, ya estoy cansada, mejor llevamos. Y pues eso a mí me era complicado, porque yo decía, no, es que yo no quiero quedarme sin mi esposa. Dios, tú sabes que yo la necesito, yo no quiero que te la lleve, yo quiero que la saque. Me veo sin esposa, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y bueno, no ha sucedido así, pero mi esposa sí le insistió varias veces en que ya. Ahora le veo un tanto más estable. En cuanto a eso, ya no ha sido esa cuestión, pero más difícil de que la sentía eso. ¿Cómo lo vieron tus hijos en esa parte? Mm, También. Creo que al principio no entendían bien la magnitud del asunto, pero ah, sí llegaron algunos de ellos a entendimiento de decir, pero porque Dios no la saben y ustedes le sirven a Dios. Y en eso pues hablamos con ellos y esas palabras, Dios me puede sanar, pero si Él no lo hace, nosotros le vamos a seguir pidiendo. Una- es una entrega total, ¿no? Sí, Y que- y tener fe en Dios, en que Él les va a dar entendimiento a ellos para poder cachar bien, para poder ¿Entender? tomar bien esa cuestión, la postura correcta de decir, es que le servimos a Dios en todo tiempo. Y es que, bueno, estamos hablando de héroes de la fe. Y cuando leemos la Biblia vemos cómo los grandes personajes, no fue todo color de rosa. Vivieron dificultades muy grandes, perseguidos, sin comer varios días, cerrados en prisiones. Eso es la parte de la fe, ¿no? Es decir, en medio de esto que está pasando, que es difícil, que podemos tener una crisis, pero permanecer y decir, Señor, aquí estamos, hagas o no, como decían los amigos de Daniel, ¿no? Tú puedes salvarnos, pero Pero y si no si lo no, haces, de todos modos, seguimos con seguir. Dios. Wow. Y eso a la vez inspira, ese testimonio inspira. A veces uno está enojado con Dios que tal vez se me cayó el dinero o porque no tengo novia, por cosas tan... Son más triviales. Sí, y cómo ver a alguien, en este caso tu esposa, tú como su esposo, que lo están viviendo la familia, y ver una familia que se está sosteniendo en medio de todo esto y decirle a Dios, Señor, aquí seguimos, eso inspira y eso créeme que es parte del servicio pues que están haciéndole a Dios. Ah, oraremos por su sanidad. Vamos a pedir ya. ¿Qué aprendiste en cuanto a la paternidad? Tienes dos hijos. ¿Cuántos años tienen ahorita tus hijos? Tienen 17 y 15. ¿Qué aprendiste? ¿Te acuerdas cuando nació el primero? Sí, lo tengo así, muy presente. Mm, Pues cuando pasé allá a la sala donde estaba mi esposa con el bebé, lo abracé y lo tuve aquí en mis manos, pues yo sentí su cuerpo y sentir el cuerpo de un bebé es una experiencia tremenda y más si el bebé es tu hijo. Entonces yo recuerdo que tenía las manos así extendidas y el bebé me llegaba aquí. Yo lo alcanzaba casi a cubrir totalmente con las dos manos. Y sentí algo, yo dije, Dios, nos estás entregando una responsabilidad enorme que te pido que nos des entendimiento para poderlo hacer, porque ahorita yo lo siento tan frágil, yo sentía como mejor lo voy a dejar en la cama con su mamá porque capaz de que aquí Se se me me cayó algo. cae o se me... Sí, Ujú. sí, porque con una fragilidad, ¿no? Entonces,
ahí inició pues nuestra paternidad y pues con 17 años de ser papá, pues sí hemos aprendido, hemos cometido también nuestros errores y aciertos y ahorita plenamente pues ellos están viviendo una adolescencia. ¿Algún consejo que quisieras darle a los que son padres, que te ha funcionado a ti en la educación de tus hijos? Creo que una de las mejores cosas es que tú puedas vivir lo que, los principios que Dios te indica, que seas congruente con ellos, porque tus hijos te van a respetar y te van a amar en medida de esa congruencia. Entonces, cuando mi esposa y yo nos acercamos para hablarles a ellos, normalmente les decimos en su palabra que si hacemos esto, aquello, Él nos va a traer a bendición. Él nos va a y nosotros pues, cuidamos de llevar a la práctica lo que Él nos indica. No los queremos conducir al yo pienso, yo creo, yo siento, sino a como Dios nos está indicando. Entonces, ten ese cuidado y sobre eso, porque si tú pues te das a una crianza de tus hijos en donde lo haces con tu propio entendimiento o con tus propios conceptos, no va a funcionar muy bien. Entonces sí, yo considero que es necesario basarnos en el manual, que las cosas claves que ahí dicen, instruyan al niño en el camino, porque cuando sea viejo no se va a apartar de él, necesitamos instruirlo. También dice que lo disciplinas y lo ames a la vez. Entonces nosotros sí fuimos papás de niños que fueron educados con varas, pero conforme a la palabra. Entonces, pues la palabra del Señor dice que la vara va a traer instrucción. Y ahorita se está levantando, ¿no? Una idea que marca todo lo contrario, ¿no? En el mundo, ¿no? Sí, sí, es mucho eso lo que impera, incluso en las iglesias cristianas está imperando eso, el querer educar al niño en un formato que no es bíblico, que no es el que Dios dice que funciona. Entonces nosotros lo vivimos con nuestros hijos, lo llevamos a la práctica y yo puedo garantizar que funciona. Los hijos están en la iglesia, Están en la iglesia, sí se congregan, sirven. están sirviendo, empezando a servir. Mi hijo está con lo de la computadora, mi hija está aprendiendo batería, está también en ensayo de canto. Ah, les ha tocado participar ya en varias cosas junto con los demás chicos. Entonces, pues es un anhelo de nosotros como papás que ellos vivan para Cristo, pero sí ha sido mucho hincapié conforme a la palabra de decirles, ustedes son los que tienen que decir. Nosotros podemos mostrarles el camino, pero ustedes necesitan decidir. Y el día que ustedes eh, estén listos para entregarse completamente a Dios, pues será un tiempo para que no son bautizados. Pero yo creo que eso tiene planes de irse a una escuela misionera, saliendo del CETI, se ya está en primero. Mi hijo no hablaba acerca de eso, pero sí lo vemos con ánimo de servir, de estar ahí. Y han tenido ciertas experiencias de manera personal con Dios. Y pues eso es lo que yo más oro, que sea Dios el que impacte. Es difícil, pastor. A veces le pregunto a los hijos de pastores, ¿no? Pregunto al pastor, al papá. Es difícil educar a los hijos. O sea, si has sentido el peso de que la gente demanda que tus hijos tienen que ser perfectos por el hecho de ser tus hijos. No, nosotros no hemos vivido eso porque con anticipación hablamos siempre con la iglesia y siempre les hicimos saber que nuestros hijos eran igual de humanos a todos. Nosotros, así como tratamos bien a los hijos de ellos, pedíamos que ellos trataran bien a los de nosotros. Y que cuando nosotros vemos que sus hijos se equivocan, estamos para guiarlos, orientarlos, orar por ellos, aconsejarlos.
No solamente porque yo lo diga, se les hemos preguntado. ¿Alguna vez alguien de la iglesia les ha hecho sentir que ustedes no deben hacer o darse de tal manera nada más porque son hijos de pastores? Y ellos siempre han dicho, no, nadie nos ha hecho sentir así. Entonces, ellos no están lastimados por la iglesia. Y es algo que tú como papá, como pastor, debes de prever, debes de enseñar a la iglesia, porque si no, dejas desprotegidos a tus hijos. Y después tienes el problema de que ellos ya no quieren, porque se resienten con la iglesia. Y se da mucho, ¿eh? Sí, sí, Se da mucho ese caso. Ya vamos a terminar la entrevista. Vamos a pasar a una sección, pastor, donde yo le voy a poner algunas imágenes y usted nos va a decir qué le habla, algún concepto, una idea, lo que usted quiera decirnos, ¿sale? Muy bien. Vamos a empezar, pues, con esta. Ah, ah, Maranata. Pues es nuestro logo, el logo de la iglesia. Es el nombre que la iglesia ha tenido siempre. Acá Cristo viene. Y pues nosotros como iglesia, nuestro lema es una familia para tu familia. Eso es Maranata, es una iglesia de familia. Nuestro anhelo es que familias completas estén en Cristo. Ah, por eso nos enfocamos pues en que toda la familia conozca quién es Cristo, la familia completa sea rescatada por Dios, sea una familia en donde puedan vivir el perdón, porque normalmente una familia sin Cristo está dañada por diferentes situaciones, pero creemos que no es solamente rescatar al joven o al niño. Para nosotros, Maranata es rescatar a una familia completa y que venga a ser parte de Cristo, que venga a ver por otras familias. Muy bien. Bueno, ella es la persona más importante que hay en mi vida, que ha venido a hacer mi vida completa, porque disfruté de mi soltería y de mi tiempo en Cristo estando soltero, pero hoy disfruto lo que es tener una esposa y una compañía que está al pendiente de suplir esas necesidades mías, de echarme porra, de bien. Y también alguien que yo quiero atendiendo. Eh, Como lo dije hace un rato, quiero que esté siempre conmigo en lo que dure esto, para que juntos podamos lograr todo lo que el Señor tiene para nosotros, como uno solo. ¿Qué es lo que más has aprendido en el matrimonio? Lo que Dios te ha hablado a través de tu matrimonio. El ser uno. El matrimonio funciona si te fundes en una sola persona. Que mi esposa y yo seamos uno en todo, en nuestra economía, en nuestros planes, en la crianza de nuestros hijos, en nuestro servicio a Dios, en todo. Lleguemos a estar en acuerdo, aunque pensemos diferente, pero poder hablar claramente lo que queremos, anhelamos, pretendemos ambos
y poder llegar a un acuerdo. Y sí se puede, porque Dios está contigo. Entonces, creo que el plan de Dios para el matrimonio es que los dos seamos fieles. Sí, sí, sí. Pues él es mi hijo, a mí que fue consagrado desde el vientre, ¿no? Para Dios, y que pues nos ama. Creo que hoy es menos, pero era un poquito más. Pero es alguien que está cerca de su mamá, de mí, y que ha ido creciendo físicamente mucho, pero en lo espiritual, en lo emocional también. Que ha logrado de lo que es como persona, y sobre todo de que, aunque pues ha pasado algunas cosas que él pretende en Dios, él sigue adelante, y podemos contar con él en la iglesia y en casa. Pues ella es mi hija, es una persona muy sociable, mm, que pues Dios nos la dio para amarla, educarla, criarla. Ahí está en la iglesia, y es como la que alegra el ambiente ahí con los muchachos y todo. Y alguien en quien yo creo que Dios va a hacer cosas grandes, gloriosas, y que me gozo de oírla, que ella tiene pues, ese anhelo de decir, me voy a ir a una escuela misionera, aprender, voy a conocer, voy a experimentar. Y es algo que me motiva porque pues es adolescente que quiere algo con Dios, y que ha tenido muchas experiencias con Él en la adoración, que Dios está obrando en ella. Hay cosas que se nos han complicado a veces con ella, pero yo sé que Dios está obrando, que está con ella y conmigo. Lo que les digo es, ¿qué te dirías? ¿Qué te dices? ¿Qué tendrías que decir? Sí, y he podido sonreír, que antes no fue así, nunca fue así. Era todo lo contrario, lo que hay en esa foto. Pero Dios lo cambió todo. Para mí fue una realidad cuando la Biblia dice que si estás en Cristo eres una nueva persona. Y yo en Cristo nací de nuevo. No soy quien fui. La mejor cosa que pude haber hecho fue entregarle mi vida a Dios. Es lo que haya costado.
no me importa. Para mí lo que más importa es que esté conmigo y yo con él. Y he sido feliz al lado de mi vida. Y lo voy a hacer más cuando esté con él. Llegado el momento, iré a casa y estaré con él. Supongamos bueno, ahí estás frente a frente. Desde, desde infancia. No sé. ¿Qué, qué te, ah, qué te tendrías que decir? ¿O qué te gustaría decirte? De todo lo que he podido vivir y lograr, tanto para otras personas como para mí o para mi familia, ha sido y siempre va a ser porque Dios te ama, Mm. porque Dios está contigo y porque Él no vio tus faltas, tus errores, sino deseo de salir adelante y de ganar eternidad y también de esforzarte por otro. No, más. Él es la razón de mi existencia. Él es la razón de todo lo bueno que pueda haber en mí. Él está esperando cuando todo esto se acabe, cuando Él me recoja. Él es mi fuerza, Él es mi inspiración. Y todo por lo cual me esfuerzo es primeramente por Él. Él es lo mejor que yo puedo tener y que cualquier persona puede tener. Él es quien me bendice, que Él me ha dado más de lo que yo pudiera imaginar. Él es quien me ha transformado, a quien yo más le puedo agradecer, porque he recibido mucho de las personas, pero de Él lo he recibido todo. Gracias, pastor. Gracias por abrir su corazón. La verdad es algo que siempre valoramos y apreciamos y atesoramos. Que se haya abierto su corazón con nosotros. Ah, ya estamos a punto de terminar esta entrevista. No sé si quiera comentar algo, un último mensaje, algo que quiera decirle a las personas. Todo lo que dije es netamente verdad. Es impactante lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Creo que hay muchos que lo han vivido y que no es esto raro ni algo que no puedan creer, pero a todas las personas que puedan ver y escuchar todo esto, les puedo decir que Dios es real, que está esperando el momento en que nos dejemos
atender por Él, dejemos que Él se acerque. Y Él a través de circunstancias y de las personas nos está buscando. Pero es necesario que abramos nuestro corazón y podamos decir, entiendo que es Dios el que está detrás de todo esto y que quiere lo mejor para mí. Muchas de las cosas que ahí traemos en nuestro corazón, en Dios tienen solución, o mejor dicho, todas, porque para Dios nada es imposible. Pero sí es necesario que siendo personas de ciencia o no, con muchos conocimientos o poco, sabiendo muchas cosas de la Biblia o nada, podamos decir, quiero que Dios venga a ser parte de mi vida. Voy a quitarme de todos estos argumentos que tengo y voy a decirle directamente, Dios, quiero que te manifiestes a mi vida. Quiero que hagas lo que tengas que hacer en mí porque yo quiero avanzar en mejorar. Y entonces, aunque seamos la peor persona en este mundo, Dios hará de nosotros lo mejor, porque Él puede darnos nueva vida, como a mí me la dio. Y entonces tendremos una mentalidad nueva, una vida nueva, tendremos nuevos sueños, nuevos planes, y entonces le pondremos valor a lo que Dios valora y nos aferraremos a lo que Dios quiere que nos aferremos. Que a fin de cuentas es lo mejor. Yo no sé cuántos años voy a estar en este mundo, en esta tierra, pero sí quiero que sean años para servirle. Y que si tengo o no tengo lo que antes soñé, porque soñamos con una excelente economía u otras cosas, eso no importa. Lo que importa es que Dios nos permita vivir eh, para servirle, para obedecerle y como lo dije hace un rato, para ver por otras personas. Y si yo estoy aquí es porque estoy pensando en eso, en cuántas personas puedan a través de esto venir a los pies de Dios y decir, Señor, yo también quiero. Porque por lo cual el Señor nos tiene aquí es para eso, para que seamos un testimonio verdadero de lo que Dios puede hacer en las personas y que muchos quieran. Y yo estoy dispuesto a apoyar a todo el que quiera y que esté a mi alcance. So, Muchas gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros. La verdad, me siento muy privilegiado. Ah, quiero decirle, abrir mi corazón, decirle que continúe de esa manera. Creo que mi vida, mi vida es parte del fruto de su esfuerzo, de su dedicación, ah, de su entrega. Y le agradezco mucho esa valentía, esa disposición de decirle, Señor, aquí estoy. No, porque mi vida no estaría donde estoy ahorita si no hubiera sido también por usted, porque sé que usted fue un instrumento escogido por Dios. De hecho, usted nunca, pero también está aquí, me acompaña Friends, acompaña Fari, y también sé que tienen este mismo sentir de decirle a Dios, gracias por la vida de usted, pastor. Lo amamos, lo apreciamos. Fari, vente, vénganse. Un abrazo, pastor. Este, la cámara ayúdame. La cámara viene, más bien moverla físicamente, si se ocupa mover. No sé, quiere decirle algo, pastor. Gracias. Gracias por impulsarme, gracias por los consejos que me han dado todo a lo largo de mi tiempo que nos conocimos, porque hoy puedo ver el fruto de lo que Dios hizo a través de ustedes en mi vida, a través de mi esposa. Se nos casó, creo que fue su primera boda, primer matrimonio que casaron, y la verdad que fueron momentos agradables, momentos tan extraordinarios que vivimos al lado de usted y servir con usted, porque con su esposa.
ver a tus hijos crecer, porque también los vimos crecer, campamentos que fuimos a servir. En verdad agradezco a Dios por su vida, va a hablar en ustedes y que cumplan el propósito que ya se cumplió. Pastor, yo le bendiga. Gracias. Gracias a usted, a la pastora Lucia no está aquí. Nos ayudaron a amar a Dios cuando no le conocíamos, pero nos llevó a conocerlo, a conocerlo. También se nos puso, somos parte de la congregación, y muchos de los que estamos ahorita en la congregación así también por esa aventura, esa disposición que Cristo tuvo de servir a Dios, ustedes también. Entonces, Dios los siga bendiciendo, Dios los siga usando a su familia, así como sé que su hijos van a servir por este punto, van a servir. Muchísimas gracias por acompañarnos y por la bendición de su testimonio. Gracias a todos que nos contaron. Decirles que se suscriban al canal, por favor, suscríbanse, échenos la mano, apóyennos. La verdad que, así como dijo el pastor, por eso estoy aquí, para de una u otra manera alcanzar vidas, alcanzar a ser de bendición para los demás. Ese es el propósito de este proyecto. Que más personas sean inspiradas, que más personas aprendamos a través de las vivencias de estos héroes de la fe que han decidido entregarle su vida a Dios, que claro, ha sido difícil, pero también podemos ver que Dios es fiel y podemos ver cómo Dios respalda y cómo Dios levanta y cómo Dios nos sostiene y cómo Dios nos impulsa a crecer y nos motiva y Dios está con nosotros. Entonces, ese es el motivo y ese propósito de este canal, que más personas sean bendecidas por la vida de ellos. Así que te pido por favor que te suscribas al canal, ahí apriétale suscribir, ¿verdad? Para que no te pierdas más entrevistas, viene mucho más contenido, pues sé que será de mucha bendición. Así que, Pastor, gracias una vez más por estar aquí presente. No sé, bueno, estoy seguro que nos están viendo algunas personas nuevas que tal vez no tienen iglesia y que dijeron, quiero que él sea el pastor, quiero ir a su iglesia. No sé si nos puede decir dónde está ubicado su congregación. Estamos ubicados en Granate 178 entre Oro y Plomo. Es en la colonia Valle de Matatipac. Estamos por ahí, yo creo que a unas 6 cuadras del Tecnológico. Por ahí se puede llegar por la avenida Diamante. Es una de las rutas de acceso, por la avenida Jalisco. Nosotros estamos los domingos a las 9 de la mañana y los miércoles a las 6:30 de la tarde. Son nuestros horarios de atención a familias. Tenemos otras actividades para jóvenes, matrimonios, niños, pero básicamente pues esos son los 2 horarios a los que todos pueden acudir. Si alguien quiere acercarse, estamos para servir. Sí. ¿Redes sociales, por ejemplo? Tenemos una página, se llama Centro Cristiano Maranata, está en Facebook y también pueden checar por ahí. Okay. Pues ya saben, la congregación del pastor es una familia para tu familia, ¿sí? Así es. Así que están preparados para recibir tanto a niños como adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, de todo. Ahí hay un lugar para ti. Te invito a que vayas, realmente hacen un trabajo excelente. Yo tuve la dicha, el privilegio de conocer a Cristo a través de la vida del pastor. Estuve ahí muchos años en su congregación y la verdad es que siempre fue lo mejor para mi vida. Es algo que siempre añoramos, siempre recordamos con mucha alegría y pues ahí está la iglesia también a tu disposición para que vayas, acudas y permite que Dios trabaje en tu vida. Nos vamos a ir. Gracias una vez más, gracias a todos y bueno, recuerda que sin café es imposible agradar a Dios. Así es. Gracias, Dios les bendiga. Hasta la próxima.